Gracias, buenos días por estar acá. Levanten la mano los del sector rojo si me pueden escuchar bien. ¿Todo mundo bien? Ok, genial. Gracias por estar aquí. Estamos felices de que después de 2 años que no hacíamos Summit, la volvimos a hacer. Es un sentimiento padrísimo, me da mucho gusto estar aquí y vamos a hablar de lagos de datos transaccionales y Redshift. Cómo modernizar la infraestructura de datos alrededor de los lakehouses o data lakes. Dos pensamientos importantes que nos han llevado a donde estamos. Hace tiempo nos dimos cuenta que nuestras organizaciones necesitaban nuevos almacenes de datos para potenciar nuevos patrones de uso de la información. Tomamos 2 decisiones de diseño. Primero, que los data lakes o los lagos de datos pudieran ser escalables y segundo, que fueran capaces de ajustarse al negocio. 2 cosas fundamentales que guiaron todo el diseño de nuestra estrategia moderna de lagos de datos. Finalmente, estas son cosas que caracterizan a una estrategia de lagos de datos moderna. Es, primero, un punto único de acceso a la infraestructura, un acceso unificado, con procesos de gobierno de la información unificados, no hay que administrar cosas en 5 lados. Y por otro lado, construir servicios de propósito específico para explotar los datos. Hemos llegado a algo que conceptualmente es esto. Esta arquitectura se llama una arquitectura de lakehouse porque combina un data lake con un data warehouse para potenciar la mayor cantidad posible de casos de uso. Hay componentes fundamentales que a partir de estos 2 repositorios de información uno puede hacer analítica de todos tipos, sobre todo la analítica que está basada en Machine Learning. Ese es un criterio de diseño que también seguimos. Y por supuesto, que podamos integrar la información que venga de base de datos o de cualquier lado, ¿no? Sin importar la naturaleza que tenga. Esa es como la figura grande de una estrategia de datos moderna. Pero esta estrategia está siendo probada por nuevas cosas que están sucediendo alrededor del mundo en lo que se refiere a la utilización de la información. Déjenme poner aquí algunos ejemplos. Primero, la proliferación de la tecnología y sobre todo de la nube, lo que ha potenciado es un nuevo tipo de consumidor de información que ha ido haciendo que en esta gráfica la necesidad de información se mueva hacia la parte izquierda de la gráfica. En lugar de estar buscando ahora tomar decisiones con información que es más de naturaleza histórica, estamos buscando tomar decisiones con información que es casi de tiempo real. Y se está generando una cantidad impresionante de información que hay que usar para tomar las decisiones. Ya no son los típicos patrones de uso en donde para poder potenciar o entender a un consumidor usábamos 3 años de información. Ahora usamos periodos más cortos de información y sobre todo de más recientes. El asunto es que aquí hay un volumen de información importante viajando hacia el lakehouse. Y esa cantidad de información pues está poniendo al lakehouse en estrés. Un ejemplo aquí. ¿Cómo se transmite la información en tiempo real? Pues básicamente desde muchas fuentes que potencialmente pueden ser miles, la información se conjunta y se envía. Entonces, esa información al enviarse se tiene que recibir en algún lado, ¿no? Y moverse rápidamente de ese lugar en donde la estamos recibiendo a otro lugar en donde pueda yo hacer operaciones de analítica probablemente o simplemente de movimiento y de reorganización de la información. 2 destinos típicos, un lago de datos o una base de datos. Bueno, también hay otro patrón de uso de mover información en volúmenes muy grandes alrededor de tomar información de las bases de datos operativas y llevarlas al data lake. A veces se puede hacer con incrementos o deltas, es decir, llevé un pedazo de la información en el pasado y ahora me quiero llevar otro pedazo. Pero a veces los cambios en las tablas o en las estructuras en donde están almacenados son tan grandes que a veces hace sentido llevarse la tabla completa. Tenemos herramientas como AWS DMS que posibilitan esa migración de información. En cualquier caso, desde el punto de vista de arquitectura, este es un volumen importante de información que tenemos que incorporar.
Si la transmisión es en tiempo real, se pueden usar pues estas tecnologías como productos de la familia Kinesis, o podemos usar Apache Kafka para el servicio de Apache Kafka quizá de AWS para integrarla, ¿no? Son mecanismos de tiempo real para hacer eso, especializados para hacer esto. Una arquitectura típica de cómo se hace esto: la información se trae y se pone en contenedores S3. ¿Por qué S3? Pues por una razón, por varias razones, pero una de ellas es por economía. Un data lake está pensado para ser un repositorio de poco costo, de bajo costo, de manera tal que la información se pone ahí y a veces se hace algún tipo de analítica sobre él, pero no es una analítica, déjenme decirlo así, poderosa en el sentido de que sea compleja, ¿no? Cruzar tablas contra tablas, cosas así. No es mucho la idea de un data lake. Eso se puede hacer en otro tipo de repositorios. Pero bueno, una vez que está en S3, y la información se puede llevar a muchos lados, ¿no? Bueno, algunos casos de uso que están retando esta conceptualización del Lakehouse. El primero de ellos, el Change Data Capture. La información que está siendo actualizada en los repositorios, y hay que recordar que los repositorios normalmente son poblados por una cosa que es un ente vivo, una aplicación, ¿no? Las aplicaciones evolucionan en el tiempo, les agregamos nuevas funciones, y entonces hay dos cosas que hay que considerar en ese movimiento de información. Primero, cuáles fueron las altas, bajas y cambios de esos repositorios, cuáles fueron los cambios en la estructura de las tablas, por ejemplo, y cómo impactarlas en el Lakehouse, ¿no? Una cosa compleja, porque si ustedes lo analizan, se darán cuenta que en el caso de las arquitecturas Lakehouse, la información finalmente va a radicar hacia repositorios que son inmutables. ¿Qué quiero decir con inmutables? En S3 los objetos uno los puede agregar o quitar, pero no los puede cambiar, ¿no? Esa es una característica de diseño de S3 que potencia muchas cosas muy poderosas, como el recovery sencillo y cuestiones muy, muy complejas, pero así es por diseño. Segundo, otro patrón de uso es con la proliferación de este concepto de la confidencialidad de la información y de quién es la información, han aparecido iniciativas como esta de GDPR, que son básicamente normalizaciones que me permiten a mí requerirle a una organización que borre mi información cuando yo lo desee. Una variación del caso de uso anterior, pero básicamente lo que necesito hacer es ir a modificar algo que es inmutable. Bueno, al mismo tiempo que esto ha sucedido, los data lakes se han vuelto entes que al mismo tiempo están siendo accesados por más de un lado. Si uno tiene un data lake sencillo, a lo mejor solo tiene un proceso que está sembrando información, pero eso ya no es totalmente cierto en muchas ocasiones. Frecuentemente tenemos varios procesos que están entrando a colocar o alterar información que está en el data lake. Entonces, es necesario hacer un control del acceso concurrente y consistencia. Todo esto tengo que hacerlo sin que se me deteriore el rendimiento del data lake, ¿no? Por otro lado, hay un nuevo caso de uso que se ha vuelto extremadamente importante. Ese caso de uso se llama de time travel y básicamente responde a la siguiente necesidad. Para cuestiones de auditoría de la información, es importante que yo pueda tener algún tipo de foto de cómo se veía el data lake en un momento anterior. Posiblemente porque quiero saber qué pasó de un día a otro, porque quiero correr un proceso de cumplimiento con alguno de los estándares de auditoría existentes en las diferentes industrias, pero ese es un patrón de uso muy, muy necesario. También este time travel se utiliza mucho para hacer contrastación de modelos en Machine Learning. Quiero ver cómo ha evolucionado el modelo que fue construido con una foto de los datos de hace 6 meses al día de hoy, ¿no? Todos estos casos están poniendo en estrés a esta conceptualización de la arquitectura. Bueno, observemos un poco más el problema en detalle. Este caso de eliminación de datos. Alguien necesita, por alguna razón, entrar a estos repositorios del data lake y borrar algo. Entonces, cuestiones que hay que cuidar.
muy comúnmente necesito borrar algo que tiene algún tipo de llave. Entonces, las estructuras en donde estoy guardando la información son masivas. Tengo que ir a barrer esas estructuras y encontrar la pieza de información que yo quiero borrar. Problema importante, porque tengo que hacerlo al mismo tiempo que potencialmente otros procesos están entrando y alterando la información. Segundo, cuando yo quiero hacer esto, quiero hacerlo sobre un ente que fue diseñado inmutable. Entonces, tengo que tomar una decisión de cómo acomodar la información. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar mi tabla completa, la voy a partir en pedacitos. ¿Pedacitos de qué tamaño? Es una buena e importante primera decisión. Y cuando haya que modificar uno de esos pedacitos, lo que tengo que hacer es cambiar todo ese pedacito, quitando, poniendo, adicionando lo que yo quiera alterar, ¿vale? Esa es una limitación importante. Mismo caso que cuando quiero hacer algún cambio inspirado por un CDC, un Change Data Capture. Aquí, frecuentemente las transacciones pueden llegar a ser complejas porque quizá para propósitos de integridad de la información no baste con cambiar una tabla, sino que tengo que cambiar varias tablas al mismo tiempo para mantener la integridad de la información que llegó ahí. Son reglas que fueron creadas sobre la información cuando fueron creadas las aplicaciones que poblaron este repositorio. Por lo tanto, estos procesos pueden ser potencialmente muy lentos, ¿no? Y entonces este asunto de la calidad de la información se vuelve una cosa que es bien importante. Bueno, los streamings de datos. Mismo problema, pero a calidad industrial, porque potencialmente la información me llega, ¿no?, de 500 bicicletas o 5,000 bicicletas y toda esa información la tengo que integrar. Problemas adicionales. Muchos de estos streamings vienen de dispositivos que no están necesariamente conectados con opciones de alta velocidad a los repositorios en donde se están consolidando. Entonces, el proceso de ingesta de esta información tiene que considerar la posibilidad de que lleguen datos duplicados, por un lado, o datos que llegan tarde. Corrí mi proceso y pues después de correr mi proceso llegaron datos de otras 500 bicicletas por una cuestión de poca confiabilidad del enlace de red en donde está el repositorio intermedio desde donde llegaron. El time travel. Necesito hacer que las tablas o estructuras en donde yo estoy tengan versiones. Y esas versiones deben tener coherencia entre ellas, ¿verdad? Porque yo no quiero ver una tabla de la generación 4 y otra tabla de la generación 5. Eso no tiene sentido desde el punto de vista de la organización o del negocio. ¿Ok? Bueno, ese es el problema. ¿Cuál es la solución? La solución es modernizar nuestro data lake. ¿Y modernizar no qué quiere decir? Pues resolver estos problemas que si ustedes lo piensan, básicamente son de dos naturalezas. Primero, tengo que darle a este proceso de ingestar la información o de integrar la información las capacidades que tiene algo que yo ya conozco, una base de datos tradicional. Una base de datos tradicional tiene controles para poder garantizar que la integridad de la información se pueda lograr. Hay una capacidad que se lista en la literatura de transaccionalidad que tiene las siglas ACID, ¿no?, de ácido, atomicidad, consistencia, isolation o aislamiento, and durability, durabilidad. Algo que tiene esas 4 capacidades me va a resolver el problema. Porque ahora cuando integre la información la voy a integrar como si fuera una sola transacción. Y entonces va a entrar y voy a poder decir que no me rompió la estructura de lo que tenía yo ahí, ¿verdad? O se hizo toda o no se hizo. Eso va a ser una cosa bien importante. Otras capacidades como la consistencia y el aislamiento lo que me van a hacer es que me van a permitir que más de un proceso esté accesando la información
y cada uno de ellos tenga una imagen de la información que por sí misma es íntegra, que está aislada del efecto de la otra. Por un lado puedo estar adicionando información y por otro lado la puedo estar leyendo. Por supuesto que no voy a tener la misma información, ¿verdad? Porque se está siendo modificada por la actualización. Pero voy a tener un set de datos, un conjunto de datos que por sí mismo es consistente. Bueno, hay tres opciones. Las primeras dos son bebés de proyectos de Apache, Apache Hudi y Apache Iceberg. Y el tercero es un gran desarrollo de una empresa que se llama Databricks. Déjenme explicar la naturaleza de estas tres opciones. Estas opciones se conocen como Data Management Frameworks, o también las van a encontrar en la literatura como Storage Layers. ¿Y qué son? Son una capa de software que se coloca por encima del almacenamiento tradicional, en el caso de AWS de S3, pero si ustedes están usando alguna otra conceptualización de storage, pues es la misma idea, se monta sobre esa infraestructura. Y estos Storage Management Layers o Data Management Frameworks lo que van a hacer es potenciar estas capacidades de acidity o de acidez, déjenme llamarle así, ¿no? Siempre que yo llame o utilice estos frameworks, los frameworks se van a encargar de darme todos estos servicios que me van a poder asegurar que la información está consistente. ¿Ok? No son sistemas complejos en el sentido de que sean servidores complejísimos, sino son una serie de librerías que yo voy a usar en mi programación y siempre que las use, todos los procesos que estén accesando esas mismas estructuras de información van a recibir esos servicios. ¿Ok? Entonces, todas ellas fueron evoluciones o sofisticaciones de una tabla HIVE. Levanten la mano si saben qué es una tabla HIVE. H-I-V-E, ¿no? La describo rápidamente. Una tabla HIVE. Mi tabla tradicional de la base de datos la voy a extraer y la voy a poner en una estructura que comúnmente va a ser una estructura tabular. Algo que está pensado para entrar por una columna, porque esa es una operación muy común en los data lakes y los warehouses, ¿no? Uno junta cosas por columnas, no junta cosas por renglones. Entonces, esta tabla HIVE fue pensada así, una estructura tabular, ¿ok? Para darle un mejor desempeño, en lugar de guardar todo eso en un solo archivo, lo guardo en archivos pequeñitos, en pedazos, ¿ok? Y HIVE, cuando nació, que fue un subproducto del mundo MapReduce, lo que hace ahora es que las alteraciones que voy haciendo sobre la información las opera sobre pedazos más pequeños. Por lo tanto, voy a obtener un mejor desempeño de la utilización de la tabla. Va a haber un repositorio de información que lo que va a hacer es ir guardando la información necesaria para asegurar que cosas tales como versiones de la tabla se mantengan. Entonces piénsenlo así, el S3 encima está este framework de administración de espacio y ese framework hace todas estas tareas. ¿Cómo se guardan en el caso de S3? Se guardan en algo que parece un directorio. En un montón de archivitos, que son los archivos que contienen los datos, más archivos que me van a ir potenciando la posibilidad de extraer las cosas que yo quiero. Ahí voy a guardar información, por ejemplo, de cuando se hizo un commit en la tabla, cuando ya estoy seguro de que una operación completa fue cerrada. Eso está ahí, en ese tipo de tablas. Y ahora, cada una de ellas, lo que ha ido haciendo cada una de estas tres frameworks, ha ido evolucionando en el tiempo, como todo en el mundo open source, ¿no? Algunas empiezan a tener una audiencia, la audiencia empieza a influir hacia que se vaya en una dirección, el desarrollo, ¿no? Eso lo hemos visto todo el tiempo en el mundo open source, ¿no? Pero hay cosas que les son comunes y cosas en las que están confluyendo las tres. Y hay cosas que les son específicas a cada una de ellas. ¿Ok? Vamos a ver Hudi. ¿Qué es Hudi? Hudi lo que va a hacer es tener esta información guardada en data files y va a tener estos metadatos que me van a posibilitar hacer viajes en el tiempo sobre los datos.
para poder dar servicios como time travel, versiones de las tablas, versiones del esquema de las tablas, las voy a guardar ahí. Y adicionalmente Hudi tiene archivos para indexar la información. Entonces, cuando yo quiero borrar o alterar algo, voy a entrar por esos archivos de índices para borrarlos. ¿Ok? Esto crea algo que se llama un Hudi dataset. Y ese Hudi dataset, por si les preocupaba cómo se coordinan estos tipos de capacidades con un almacenador de data lake encima de él, va a hacer el trabajo de replicar las cosas que le han pasado a las tablas, a las estructuras de productos superiores como Lake Formation. De manera tal que cosas muy valiosas que provee, por ejemplo, Lake Formation, no se pierdan. Simplemente esto es un servicio de almacenamiento de la información que tiene estas capacidades transaccionales. ¿Ok? Todos los trabajos de coordinar o serializar el acceso a la información también los va a controlar esta capa. Es un software en algún sentido sencillo, no tiene la complejidad de un sistema de bases de datos transaccional, pero ofrece lo que es fundamental para resolver este problema. ¿Vale? Muy bien. Entonces, una vez que está esa información, la puedo leer y la puedo alterar desde queries, desde Apache Hive mismo. Apache Hive proporciona un servicio para hacer queries, desde Presto o desde algunos servicios como los de AWS para poder alterar la información. Me apuro. Todas estas capacidades de actualizaciones, borrados están ahí. Puedo hacer consultas incrementales, que es lo que le pasó a la tabla desde la última vez que la toqué. Puedo hacer rollbacks a transacciones que estén al vuelo, puedo hacer control de concurrencias y darle solución a estos problemas profundos como el del CDC. ¿Vale? Esta es una arquitectura típica. Uno extrae la información de sus fuentes, la coloca en un Hudi dataset o un Hudi data lake, ¿verdad? Y sobre él uno puede hacer todas estas operaciones de explotación de la información. Hay dos tipos de almacenamiento que sigue Hudi. Copy on write o merge on read, y básicamente tiene que ver con los momentos en que la información se consolida. Es decir, si yo hice un cambio, cuando ese cambio se incorpora con el pedazo de archivo en el que estoy alterándolo, en el momento de leerlo o al momento de escribir o de repetidamente escribir sobre él. Dos capacidades de alterar la información y cada una de ellas pues tiene sus características, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer muchas operaciones de lectura sobre una tabla, nos conviene ir creando esa tabla con la capacidad de copy on write. Si por el contrario vamos a hacer muchas actualizaciones sobre esa tabla, pues lo mejor es usar merge on read, ¿no? Merge on read básicamente lo que estoy haciendo es juntando las operaciones de actualización y después de alcanzar un umbral, reconfigurar el segmento o pedazo de la información afectado. Bueno, beneficios, pues creo que son más o menos evidentes, ¿no? Le damos al Data Lake esta capacidad de poder ser alterado sin temor a que se pueda perder la integridad de la información. Y en realidad Hudi es muy rápido, muy rápido, porque si se fijan lo que está haciendo son operaciones muy básicas de I/O. No está haciendo procesos complejos de cruzados de tablas o cosas así. No, no es la idea de este software, ¿no? Bueno, el siguiente, Apache Iceberg, una variación de la misma idea. Aquí se crea el concepto de lo que es un snapshot de la tabla, que es básicamente una foto de cómo estaba la tabla en algún momento. Y decía yo, pues toda esta capa se encarga de administrar lo que está pasando por abajo con las operaciones de lectura y escritura de la tabla. Esta es una gran gráfica, porque da una idea de cómo funciona por dentro Iceberg, y los demás funcionan muy parecido. Rápidamente, en el caso del lado derecho, ustedes ven, tengo dos versiones de la tabla, en el lado izquierdo tengo una. Y tengo una serie de apuntadores o archivos como manifiestos que están dando esa capacidad de poder ligar qué cosa pertenece a qué versión. Operaciones muy simples que me posibilitan cosas muy poderosas. Yo puedo electivamente ir sobre esa tabla y decidir cuál versión quiero leer, minimizando las operaciones de I/O para alterarla. Muy poderoso. El tercero de ellos se llama Delta Lake, que es un desarrollo propio de Databricks y también tiene su audiencia. El estándar,
el estándar de las tablas, el formato de las tablas, es una especificación de formato abierto. Databricks ha liberado esa información y nosotros la podemos usar. Hay ventajas específicas en usar este tipo de tablas con la misma infraestructura de Databricks. Databricks da otros servicios aparte de los que acabo de describir aquí. Aquí una ilustración de cómo está estructurada una tabla. ¿Ven? Es un directorio en donde hay un directorio por tabla y adentro de ese directorio hay una serie de pequeños archivos que contienen dos cosas: la información en realidad de la tabla y información de las operaciones de lo que le ha ido pasando a la tabla. ¿Cuál usar? Pues depende de lo que queramos hacer. Hay ventajas específicas de cuál usar. Decía yo que el tener la información estructurada aquí no nos impide de explotarla en herramientas de AWS como Athena, Redshift mismo o Lake-Formation. Simplemente lo que ha hecho AWS es que ha incorporado este formato de tabla como un formato de tabla soportado. Y entonces ustedes pueden hacer la mayoría de las operaciones típicas de accesar la información, ¿no? Entonces tengo aquí esta tabla. Si ven, las cosas básicas son como un destino común de las tres implementaciones. Todas ellas tienen ese destino. Me apuro. ¿Qué productos de AWS soportan qué cosa? Aquí tenemos una lista completa, ¿no? Si ven, nuestro destino como empresa proveedora de servicios en la nube se inclina más por Hudi, pero nada nos impide usar Iceberg o incluso Delta Lake, dependiendo de lo que queramos lograr. Nuestro soporte es más completo sobre Hudi. ¿Cuál elegir? Pues si estoy usando muchos productos de AWS, lo que necesito quizá es Hudi. Si quiero hacer tablas enormes, el desempeño de Iceberg para tablas muy, muy grandes es mejor que el de Hudi. Entonces, ese es un escenario de uso en donde podría yo querer usar más Hudi Iceberg que Hudi. Bueno, y si soy un usuario de Delta Lake, pues mi respuesta está, o mi destino está prácticamente definido, ¿no? Si estoy usando tecnologías de Databricks, pues Delta Lake es mi opción y es una mejor solución que las otras porque voy a tener que trabajar mucho para poder garantizar estas capacidades, ¿no? Bueno, entonces una vez tratado este problema, pues viene una pregunta bien importante, ¿no? Y Santiago nos va a ayudar a entenderla. ¿Cuándo usar un Delta Lake y cuándo usar un Data Warehouse, ¿no? Santiago, por favor. Gracias, Javier. Muy buenas tardes a todos. Pues bueno, como comenta Javier, un Data Lake es algo que pues, se convierte en nuestra base de información hoy día para cualquier organización. Podemos poner ahí cualquier cantidad de información y sobre todo de diferentes tipos, ¿ok? Pero una pregunta muy recurrente que viene con los clientes es, bueno, ¿dónde empiezo? ¿Empiezo con un Data Lake y hago un Data Lake y me enfoco en este Data Lake y en darle capacidades transaccionales, como menciona Javier? ¿O empiezo con un Data Warehouse? Entonces, ¿cuál es la opción correcta? ¿Con cuál me debo de ir inicialmente? Y la realidad es que, como dijo Javier, no es que tenga que escoger entre uno u otro. Realmente se complementan ambos, porque el Data Lake nos da capacidades de amplio almacenamiento, de exploración muy rápida, de esa flexibilidad de formatos, ahorita que mencionaba opciones como Parquet, como Avro, como ORC, archivos JSON, archivos CSV, todo eso lo puedo leer directamente de un Data Lake, pero también sabemos que las organizaciones, todos los usuarios de negocio buscan respuestas rápidas a muchas preguntas de negocio para poder resolver qué decido. Y cuando hacemos esas consultas, unificando información, cruzando mucha información, haciendo agrupaciones de todas estas métricas que tiene el negocio, ahí es donde el Data Lake nos permite explorarlo, pero no nos da ese performance, no nos da esa velocidad de respuesta que busca un cliente a través de toda esa vasta cantidad de información. Y ahí es donde entra justamente un Data Warehouse y se complementa, porque el Data Warehouse nos puede dar esa exploración rápida, muy versátil, y el Data Lake nos da todo el volumen de información que queremos explorar. Y es como una extensión hacia toda esa información histórica o tal cual conforme va llegando al Data Lake se puede ir explorando directamente. Entonces, en esta mancuerna vemos muchas organizaciones que utilizan su Data Warehouse o tienen un Data Warehouse on-premise. Pero bueno, lo que buscan estos usuarios es empoderar esas decisiones.
principalmente lo que quieren los usuarios es cómo les saco más valor a esa información. Tengo muchísima información, pero ¿cómo le saco más valor? ¿Cómo pongo esa información en manos de más gente para que la analice, para que haga consultas, para que vea qué información podemos sacar de esas métricas, qué comportamiento tienen, dedicarme a ese análisis? Y no me quiero enfocar a tener un data warehouse y administrar ese data warehouse. ¿Por qué? No creo que ninguno de ustedes tenga un data warehouse porque ansía administrarlo y hacer optimización de tablas y quiere hacer vacuums de espacios. No es el objetivo de un data warehouse. Tenemos que hacer todas esas tareas administrativas porque es la forma de tener un alto performance en ese data warehouse. Pero lo que queremos es un data warehouse para hacer estos análisis complejos de negocio. ¿De acuerdo? Ahí es donde nos queremos enfocar. Y la otra es que pues tenemos cargas o problemáticas en la variabilidad de cómo utilizamos ese data warehouse. No siempre lo utilizamos constantemente. Hay picos en el uso de ese data warehouse. Hacemos consultas de diferente tipo, a veces más complejas, a veces tenemos más usuarios haciendo consultas al mismo tiempo. Por ejemplo, en un cierre de mes. Llega el cierre de mes, cargamos la información y al día siguiente todo mundo quiere entrar a consultar cómo se cerró el mes. Todas las métricas de cierre, cuántos clientes hubo, las ventas cómo cerraron, dónde caímos y en qué productos. Se acaba la semana después del cierre y entonces los usuarios empiezan a bajar el número de consultas. Y de repente hay un nuevo evento de un lanzamiento de un producto en una campaña y todo el mundo quiere saber qué está pasando con ella. Entonces tenemos esos picos de variabilidad que no podemos predecir necesariamente. No sabemos cómo los usuarios dentro de la organización van a usarlo en cualquier momento. Entonces, esta es una problemática en el análisis de esa vasta información que queremos. Entonces, ¿qué es lo que estamos ayudando a hacer a los clientes para resolver estos temas que nos comentan diariamente? Pues bueno, hacer más fácil el uso de la analítica. Siempre lo que queremos es ayudarlos a ustedes a que sea más fácil este análisis, a que puedan sacarle más valor a esa información y que no nos preocupemos por toda la parte administrativa que lleva atrás el mantener toda esta tecnología. Pero siempre queremos tener esas capacidades, como menciona aquí, esas grandes capacidades de queries dinámicos, de features o características avanzadas, de poder hacer más rápido mis queries, de tener funciones para hacer todos esos queries más rápidos. Todo eso lo quiero mantener, pero no me quiero quedar con la administración. Y tiene que ser esto escalable, porque no sabemos esa variabilidad de picos que mencionábamos, cuándo se va a dar. Entonces yo tengo que andar jugando esa escalabilidad, cuándo crezco mi data warehouse, cuándo ya lo dejé de usar, cuándo lo decrezco, en qué momento es bueno hacer esto. Y esa decisión pues no es fácil porque no controlamos a los usuarios que están utilizando el data warehouse. No los podemos atar de manos y restringirlos a solo ciertos horarios o a solo ciertos momentos. Y ahí es donde buscamos que esa escalabilidad sea muy dinámica. Pero lo que más nos preocupa a todos principalmente, y yo creo que a cualquiera de ustedes, es el costo. ¿Cómo optimizamos ese costo? ¿Cómo hago que pueda tener todas estas capacidades de análisis avanzada, pero con un bajo costo? Que no me explote la cuenta al fin de mes, que tenga que pagar demasiado para tener ese performance y esas consultas. Y justo ahí es donde entramos en lo que es Redshift Serverless, porque tenemos la capacidad o el servicio de tener nuestro clúster en la nube de Data Warehouse, que es Amazon Redshift, pero no teníamos previamente a este año una opción serverless para facilitar toda esa administración. Con Redshift Serverless, ahora lo que tenemos es toda esa experiencia de usuario facilitada, simplificada, para que ustedes puedan prácticamente levantar un workgroup de serverless, de Redshift, y en minutos empezar a cargar datos y empezar a utilizarlo. No me preocupo por armar un clúster, no me preocupo por decidir de qué tamaño es, no me preocupo por todo el alta de la infraestructura y la configuración de la infraestructura. Prácticamente le doy un nombre, cargo datos y empiezo a usarlo. Así de simple se ha vuelto el utilizar un data warehouse en la nube. Ahora, también tenemos toda la funcionalidad y rendimiento que teníamos previamente en Redshift y tenemos este alto performance, ¿de acuerdo? Y un punto muy importante es que esta variabilidad que teníamos anteriormente, en un clúster yo tengo que decidir de qué tamaño es ese clúster, cuántos nodos le pongo a ese clúster para decidir cuánto performance necesito que me dé para la cantidad de usuarios que tengo. Y hacerlo más chico o más grande, pero yo lo tenía que administrar. Ahora todo ese cómputo que necesito es dinámico. Eso quiere decir que puede subir y puede bajar en el momento que se necesite.
ni siquiera por horarios, sino puede ser incluso por minutos. Conforme se está comportando en mis usuarios en consultas, puede crecer y decrecer automáticamente sin que yo me preocupe. Entonces se simplifica mucho. Y el pago, hablando del costo, es algo muy interesante porque me cobra a nivel granular de segundo cuando lo estoy usando. Y lo que no uso en el momento que no lo uso, no me cobra nada. Si no lo estoy usando ahorita, no me cobra nada. Lo empiezo a utilizar, me empieza a costar por granularidad de segundo esas consultas. Entonces es un esquema muy flexible y los tiempos muertos que podía yo tener con un clúster los evito. Porque a lo mejor a las 12 de la noche, 1 de la mañana, no tenía nadie consultando nada en mi clúster, pero lo tenía prendido, me cuesta. Si aquí no tengo a nadie consultando nada, no me cuesta. Entonces puedo hacer un gran ahorro en esta parte. ¿Y cuándo es bueno tener serverless? ¿Cuándo es bueno tener un clúster aprovisionado? No es que uno sea mejor que otro, es que dependiendo del patrón podemos escoger cuál es mejor para nosotros. ¿Okay? Dependiendo del uso de mis usuarios finales, dependiendo de cuál es mi carga de trabajo, yo puedo decidir cuál me conviene más en costo. ¿Okay? Patrones que son buenos para serverless. Por ejemplo, que vemos una gráfica de uso durante el día. Entonces pueden ver puntos donde es pequeño el uso. Hay huecos donde nadie está usando este clúster de Redshift o de Data Warehouse, no hay consultas. Y de repente en la tarde tengo cargas o ya empiezan a consultar más los usuarios, suben esos picos. Entonces, ¿qué pasaba en un esquema tradicional de un Data Warehouse aprovisionado? Yo tengo que decidir de qué tamaño es mi clúster, ¿ok? Entonces, pensemos que mi clúster yo lo determino que es del tamaño de esa línea azul que vemos aquí en pantalla. Entonces, todo lo que esté por abajo de esa línea azul me da capacidad para poderlo suplir. Cuantos usuarios lleguen, cuantos queries lleguen, los puedo suplir. Tengo ciertos picos que típicamente se salen de la norma, como todos esos 2 picos que vemos ahí, pero lo que sucede ahí es que podemos en un clúster aprovisionado utilizar una opción que se llama concurrency scaling, que concurrentemente crece mi clúster dependiendo de la carga, pero me cobra nuevamente por segundo cada que lo uso. Lo que yo no quiero es esperar a necesitarlo, entonces por eso tengo eso aprovisionado hasta la línea azul, pero todo lo que vean como espacio oscuro debajo de esa línea azul es capacidad de cómputo que no estoy aprovechando, que está ahí, me está costando, pero no le estoy aprovechando. ¿Okay? Serverless nos puede ayudar a evitar esos huecos negros que vemos ahí, porque durante ese tiempo muerto no me cobra. ¿Okay? Un esquema más típico de uso es todo el día lo estoy usando, todo el día tengo consultas, todo el día tengo usuarios de Business Intelligence corriendo reportes, todo el día tengo analistas corriendo diferentes análisis, todo el día se usa el clúster, no importa, pero tengo que decidir de qué tamaño nuevamente. De igual forma, aprovisiono hasta cierto nivel esa línea azul, todo lo que esté por arriba lo puedo suplir con esos picos de concurrency scaling, pero todo lo que está por abajo, que es un área negra, sigue siendo cómputo que tengo ahí disponible y no lo estoy utilizando realmente. Hay ciertos huecos que todavía puedo optimizar. Esos huecos es justo donde puedo ahorrar costo con serverless. ¿Cómo se comporta serverless a nivel de costo? Imaginemos que tenemos este ejemplo. Lo estoy simplificando con pocas consultas para que lo podamos visualizar. Tenemos primero 3 queries que llegan a mi Data Warehouse. 3 consultas que se están haciendo, están en paralelo. Entonces, a partir de las 2 de la tarde, que está mi marco de tiempo, empiezan a utilizarlo 3 usuarios, 3 queries diferentes. Durante ese tiempo, me está costando 3 minutos de serverless. Después, como ven, hay un pequeño hueco donde nadie corre consultas. Y luego a las 2 y 7 empieza nuevamente otro query a correr, un solo query, que se tarda 1 minuto y 10 segundos. Se termina y tengo otro pequeño hueco nuevamente, donde nadie lo está utilizando. Ahí empieza a correr otro tercer query a las 2 y 12 de la tarde y dura 1 minuto y 20 segundos. ¿Qué sucede con esto? Tengo huecos ahí. Tiempo efectivo de uso, si lo sumamos en la tabla, son 5 minutos y 30 segundos que realmente utilicé ese Data Warehouse. Si se ven el rango de tiempo son 15 minutos, de las 2 de la tarde hasta las 2:15. Durante esos 15 minutos solo lo ocupé 5 minutos y medio. Eso es lo único que se me cobra. Todos esos pequeños huecos que tengo no se cobran. Únicamente se cobra en las consultas a nivel granular de segundo. Y aquí quiero enfatizar que no es
que se cobre por cada consulta, se cobra por el tiempo que se usa. Ahí tengo 3 consultas que corrieron en paralelo y únicamente se cobran 3 minutos. ¿Okay? No me está cobrando 3 queries, me está cobrando 3 minutos de uso. ¿De acuerdo? Entonces, así puedo optimizar muchísimo el costo porque lo que no se usa no se cobra. Esta adaptabilidad y variabilidad, ¿cómo se visualiza? Esta, por ejemplo, es una gráfica de un uso durante un día prácticamente. Cómo crece y decrece la capacidad de Redshift Serverless. Entonces, esto típicamente, como lo vimos en las gráficas anteriores, yo tendría que haber aprovisionado hasta cierto nivel y lo que esté por debajo y no se utilice, lo estoy desperdiciando. O yo durante el día tendría que estar creciendo y decreciendo el clúster. Que esto es algo que era un patrón común. ¿Por qué? Porque tengo cargas en la mañana, en la madrugada tal vez, donde hago mis cargas diarias y después lo decrezco durante el día para las consultas de los usuarios y en la tarde que hay más usuarios, nuevamente lo crezco mi clúster, pero yo tenía que hacer toda esa administración. Esto es una gráfica de cómo se adapta minuto a minuto Redshift Serverless. La línea azul que ven ahí es la cantidad de consultas que se están haciendo en paralelo. Y está creciendo hasta el pico más alto a 20,000 queries paralelos, concurrentes al mismo tiempo. Entonces, al principio del día, que es lo que típicamente nos puede pasar, no hay nadie consultando nada. Se va a 0. El clúster no me cuesta. No me está costando Redshift Serverless. Empieza a haber consultas ahí alrededor de las 4 de la tarde. Entonces empieza a crecer Serverless. Hay más consultas después. Empieza a crecer más hasta un pico donde estamos generando hasta 1500 RPUs, que son las unidades de medida de cómputo de Redshift Serverless. Pero como pueden ver, se adapta conforme crecen las consultas o decrecen las consultas, automáticamente, minuto a minuto, está decidiendo cómo baja o sube la capacidad que necesito. Ya no tengo que administrarla yo, ya no tengo que estar directamente ahí decidiendo de qué tamaño es el clúster. Y esto a nivel de arquitectura de cómo funciona, pues bueno, se convierte todo Redshift Serverless en un data warehouse donde todo está prácticamente automatizado, donde tengo monitoreos de carga, donde tengo automatización del manejo de colas, donde tengo automatización de la optimización de tablas, donde tengo automatización del tuning. Todo eso es lo que está en esa caja dentro de Redshift Serverless, donde ya no me preocupo por nada de infraestructura. Alrededor seguimos viendo integración de los servicios, principalmente hacia abajo sigue manteniéndose todo lo que son los diferentes almacenes de información. Primero el storage de Redshift como Data Warehouse está desacoplado. El cómputo crece por un lado y el storage crece por otro lado. Esto es algo que me permite, como característica de Redshift, que yo pueda crecer muchísimo los datos sin que yo tenga que crecer el cómputo que necesito. Como ya vimos, hoy día los datos están creciendo muchísimo. Estamos, como comentó David en la mañana, estamos llegando a generar este año únicamente zettabytes de información, casi 100 zettabytes de información en el mundo. Es una cantidad de información brutal. Y lo mismo sucede dentro de nuestras organizaciones. Crecen los datos, pero no necesariamente tengo que crecer mi data warehouse, que es un esquema típico que tenemos on-premise. Tengo que comprar más cajas de servidores para seguir creciendo el storage. Y esas cajas vienen con storage, con memoria, con cómputo, y todo me cuesta. Entonces es prohibitivo el estar creciendo tanto el storage en un esquema de data warehouse on-premise. Desacoplando el storage del cómputo, puedo crecer mi storage a un costo muy bajo sin tener que crecer mi data warehouse en cuanto a cómputo. ¿Okay? Entonces por eso está desacoplado y separado de lo que es el cómputo de Redshift Serverless que vemos ahí. Como lo comenté, por allá tenemos S3, que tiene formatos Parquet, tenemos ORC, tenemos JSONs, tenemos una variedad de formatos, CSVs directamente conforme va llegando la información, que guardamos en nuestro Data Lake en S3. Desde Redshift podemos leer esa información también para poder extender nuestros análisis. Si yo quiero hacer un análisis histórico de 10 años, típicamente no guardo 10 años de información dentro de mi Data Warehouse por la cantidad de volumen de información que implica. Pero aquí podemos guardar la información más utilizada por el negocio en el Data Warehouse y extender esos análisis al Data Lake. Entonces podemos utilizar ambos dos. Por eso también está ahí S3, que también se puede consultar desde Redshift. Y tenemos alrededor servicios como lo que es
queries federados a las bases de datos operacionales directamente. Tenemos Machine Learning para extender estas consultas y poder predecir datos directamente con modelos de Machine Learning que hayamos creado. Y tenemos el compartir la información para armar arquitecturas más complejas como lo que es el conectar diferentes clústeres entre ellos, estas arquitecturas de data mesh que hoy día se están utilizando más y más. ¿Okay? Y hablando de esta automatización de tablas, automatización de colas, automatización de todo lo que nos hace de tuning Redshift por detrás, tiene toda una serie de características que nos ayudan a automatizar la administración. Un data warehouse típicamente requiere un equipo de base de datos dedicado para que vea el storage, para que vea la limpieza de vacuums, que se llama, para liberar espacios, de optimizar las tablas, qué sort keys le pongo a las tablas, qué distribución de datos le pongo a cada tabla para que las consultas sean óptimas. Me tengo que estar dedicando a analizar cómo manejar esas tablas. Redshift, la realidad es que nos ayuda a automatizar todas esas tareas porque tiene todas estas tareas de administración automática que nos facilitan la vida. De entrada, el primero que es muy importante es este ATO o Automatic Table Optimization, que se dedica automáticamente a tener cada una de nuestras tablas en alto performance. El distribution key que necesita cada una de las tablas, el sort key compuesto de múltiples campos, de un solo campo, ¿cuál es el mejor? Típicamente yo tendré que estar analizando eso con diferentes estadísticas, con el equipo de base de datos decidiéndolo y analizando las consultas que están haciendo los usuarios para yo decidir cuál es el mejor. La realidad es que Redshift lo hace en automático, prácticamente tengo que hacer un create table con los campos sin ninguna opción adicional, básicamente, y solo determina Redshift cuál es el mejor distribution key, cuál es el mejor sort key para esa tabla, de acuerdo al patrón de consultas de los usuarios. Si cambia el patrón de consultas de los usuarios y ahora están haciendo otros joins, están haciendo otros filtros, más recurrentemente, automáticamente Redshift cambia la distribución y los sort keys de esas tablas, de cada una de las tablas. Y cuando pensamos que un data warehouse puede tener miles y miles de tablas, pues esto es una tarea muy compleja, que nos cuesta. Finalmente, todo ese equipo que está haciendo ese análisis nos cuesta. Entonces, Redshift lo hace en automático y lo hace con Smart Defaults, como dice ahí. Y más allá de las tablas, también tenemos toda otra serie de opciones de análisis, de vacuums, de deletes, para optimizar el storage, para que todo ese espacio no utilizado se optimice y sea mejor. Tenemos Auto Workload Management, que lo que hace es, cuando tenemos un data warehouse, tenemos usuarios haciendo consultas, pero de repente alguien llega y hace una carga masiva. La carga masiva se come mi clúster y deja a los pobres usuarios sin poder trabajar. O se hace mi consulta, que típicamente saco mi reporte en segundos, pues ahora lleva 2 minutos corriendo y no acaba. Entonces, se estrangula a los pobres usuarios. Ese Auto Workload Management lo que hace es distribuir colas de trabajo para darle ciertos porcentajes a cada tipo de query, a tipo de query masivo o grande, a un tipo de query medio, a un tipo de query sencillo o rápido, para que siempre tenga fluidez las consultas y nunca estrangule una cola de usuarios, a un grupo de usuarios. Y lo hace automáticamente. Por otro lado, también tenemos vistas materializadas automáticas que tienen auto-refresh y que incluso se pueden crear. Ahorita vamos a tocar un poco más ese tema de cómo esas vistas materializadas nos pueden ayudar al alto performance de nuestras consultas. Y finalmente tenemos también Redshift Advisor, que lo que hace es, primero, todo esto es automático. Todas estas opciones que estamos comentando las hace Redshift automáticamente para que ustedes no se preocupen, pero siempre tienen ustedes el control. Si quieren ustedes decidir todos esos parámetros, en cualquier momento ustedes pueden tomar control. Y Redshift Advisor nos ayuda, si él ve algo que no esté óptimo, nos sugiere qué podemos hacer. Oye, tú le pusiste este distribution key a esta tabla. ¿Qué crees? Por las consultas que he estado analizando, sería mejor que utilizaras este otro distribution style con este sort key. Revísalo y ve si lo quieres cambiar. Entonces, nos da hints de qué podemos optimizar en nuestro data warehouse que nosotros podamos cambiar. Si queremos utilizar todas las opciones automáticas, por default vienen en Redshift, no tienen ningún otro costo, simplemente Redshift optimiza constantemente con algoritmos de Machine Learning por detrás, optimiza cómo hacer nuestro data warehouse en cada momento lo más óptimo y performant para los usuarios.
Ahora, tocando un punto de estas vistas materializadas, hemos estado mejorando estas vistas para que sean mejores. De entrada teníamos una opción o una característica que se llamaba ya Query Rewrite, Automatic Query Rewrite, que lo que hace es que reescribe nuestras consultas. Yo puedo tener una vista materializada, por ejemplo, con ciertos atributos ya agregados y mi tabla de detalle con muchísima más información. Si yo hago una consulta con ciertos joins a la tabla de detalle y estoy calculando ciertos campos que Redshift sabe que existen en una vista materializada ya agregada, reescribe nuestro query en automático y va y trae esa información de la vista materializada. No va a las tablas de detalle que yo escribí mi query hacia las tablas de detalle. Pero Redshift sabe que esa respuesta me la puede dar más rápido de otra vista que existe, que a lo mejor yo no sé que existe y yo no hice mi query hacia esa vista materializada, pero solito Redshift determina que es la forma más óptima de darme el resultado. ¿Okay? Ahora, esas vistas, pues yo tengo que estar típicamente decidiendo qué vistas hago, qué agregaciones hago, qué atributos meto en esas tablas que sean las más utilizadas por los usuarios. Yo tengo que estar analizando eso. Nuevamente, buscando y escuchando de ustedes qué es lo que están buscando para que sea más fácil. Hicimos una nueva opción para que automáticamente Redshift analice los patrones que están haciendo de queries los usuarios y él solo determine qué vistas materializadas me convienen. Y se detecta que hay una vista que, oye, se están haciendo muy frecuentemente estos joins y están agregando estas métricas. ¿Por qué no hacemos una vista materializada? Y solito crea esa vista materializada para que con el Query Rewrite se pueda empezar a optimizar esas consultas. ¿De acuerdo? Para que veamos un caso práctico, para que no se los cuente nada más. Un caso práctico de un cliente donde le ayudamos a mejorar esto. Caso del cliente, tenía diariamente 800 millones de registros que estaban llegando, tenía que cruzarlos contra catálogos de 50 atributos. Esto hacía que explotara la información, obviamente, para enriquecerlo y para analizar 5 días en un cubo que ellos tenían, se tardaban 7 horas en actualizar esa carga diaria. Esos 7 horas ya se estaban yendo fuera de la ventana nocturna que tenían para procesarlo y solo eran 5 días los que podían meter. Y sus consultas estaban tardando, si metían 2 atributos, 3 atributos de análisis, se tardaban entre 5 y 10 minutos. Entonces, esto es muy lento. Ningún usuario quiere esperar 10 minutos a esperar una consulta donde cambie un filtro, donde agregue un campo. Entonces, es algo que es prohibitivo para el día de hoy, un usuario lo que espera. ¿Qué querían ellos? Pues que fueran más rápidas esas consultas para empezar, esas queries ad hoc de cualquiera de esos 50 atributos, que fuera mucho más rápido. Que el análisis no fuera de 5 días, que fuera de 6 a 12 meses. Era muchísima más información y que el costo obviamente no se fuera por las nubes. Porque una solución muy rápida es, vamos a darle más performance, sí, tiremosle infraestructura a esto, tiremosle fierro al problema y seguro mejora el performance. Sí, claro, pero ¿a qué costo? Entonces no queremos que el costo se nos vaya por las nubes, a pesar de que les propusimos una solución en la nube, ¿no? ¿Qué hicimos? Hicimos uso de este Query Rewrite y de las vistas materializadas para todos los 800 millones que llegaban diario, pasarlos a un detalle completo de información. Esto únicamente fue una prueba con un mes de información, no son los 6 meses, pero con un mes llegábamos a 25 billones de registros. Ese era el detalle de información. De ahí creamos 4 diferentes vistas materializadas con información agregada diaria y diaria por cliente, porque es un análisis específico que ellos querían, mensual y mensual por cliente. ¿Qué hace Redshift ahí en medio? La plataforma que ellos tenían de BI no la cambiamos, no modificamos sus reportes, no modificamos su modelo, simplemente lo conectamos a Redshift y Redshift, todas las consultas de ese BI iban a la tabla de detalle. Así lo tenían ellos, por eso se tardaba tanto. Mismos reportes, mismas consultas a la tabla de detalle, pero se van ahora, Redshift decide de dónde sacarlas. Si es un query mensual, me voy a la vista materializada mensual. Si es un análisis diario, me voy a la vista diaria, que es más corta. Como ven, tiene diferente cardinalidad. Esto hace que sea más rápida las consultas. Y para no dejarlo nada más en un diagrama y una arquitectura, trae un demo vivo, pero vamos a tener que usar aquí directamente una grabación de lo mismo, por tema del Wi-Fi que tenemos aquí en el salón. Aquí estamos en la consola de Redshift tal cual. Y estamos viendo
lo que es serverless, mi dashboard de serverless. Yo ya tengo un workgroup ahí creado que está disponible. Esto se tarda 2 minutos en crearse, pero por tema de tiempo vamos a usar este que ya está y puedo empezar a hacer queries directamente a mi información, que me va a abrir este query editor que está en web. Directamente en web puedo hacer las consultas, no necesito instalar nada y puedo empezar a hacer queries. Aquí yo ya, vamos a hacer un poco más grande esto, pero aquí yo ya cargué información de diferentes tablas, de líneas de ventas, de clientes, de suppliers. Todo ya está cargado. Creé estas vistas materializadas previamente, que son estas 5. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una consulta para ver el conteo de este ejemplo, cuánto tiene. Entonces nos da 300 millones para una tabla, 75 millones para otra, 56,000 para esta de order month, que es mensual. Entonces, esos mismos números más legibles están aquí para explicar qué es lo que estamos haciendo. Tenemos esa tabla de full detail. Todo ese detalle son 300 millones de registros. Trae todos los atributos que quiero analizar. Pero yo creo otras vistas materializadas agregadas. Entonces, tengo una vista a nivel de orden, con datos de orden y de clientes a nivel diario. Pero con detalle de clientes, baja a 75 millones de registros. Es menos cardinalidad. Tiene el detalle de cada cliente agregado. Tengo otra igual de datos mensuales que sale de esa misma, pero mensual. Ya no es diario. Ya no tengo día a día agregado, tengo mensuales. Se va a 56,000 registros. Si hago otra con más atributos que llamo Major Month, que tiene más atributos para analizar, que es mensual, tiene casi 300 millones de registros. Ahí no gané mucha cardinalidad. Es prácticamente igual que el detalle, menos 2, 3 millones de registros. Y una mensual con 6 millones de registros con varios atributos. Ahora, lo interesante es cómo hacemos queries con esto. Entonces, vamos a ver un query específico a nivel de día. Entonces, esta es una consulta a nivel de order date, es a nivel de fecha. Le estoy pidiendo eso agregado con ciertos atributos de orden y de cliente directamente y unas métricas. Estoy filtrando por fechas, entonces le estoy pidiendo fechas específicas y estoy haciendo la consulta, si se fijan, muy importante, a la full detail. Mi única tabla en mi query es la full detail. Ahí estoy pidiendo mi consulta. Tendría que ir a los 300 millones de registros. Pero si yo pido el explain plan de esto a Redshift, lo que hace Redshift en ese primer paso es no ir a la full detail, va a la vista materializada Order Day Customer View. Entonces, no estoy yendo a la full detail, pero se está decidiendo ir a esta tabla. ¿Por qué? Porque esa vista materializada tiene datos de orden, tiene datos diarios y tiene 75 millones de registros. Es más eficiente que ir a los 300 millones del full detail. Ahora, ¿qué pasa si yo le agrego información a un análisis de clientes? Aquí estoy haciendo un count distinct del cliente, del customer key, y el count distinct no está preagregado, no está calculado en la vista materializada, lo tiene que calcular porque un distinct no se puede preagregar. Pero si yo agrego esto, que lo tiene que hacer, pensaría que va a ir al detalle, pero realmente sigue yendo a la Order Day Customer View, porque ahí tiene agregado a nivel de cliente la información. Y puede hacer el conteo de esos clientes directamente de esa vista. A pesar de que no está precalculado en la vista materializado, lo puedo calcular de ahí y ahí se va Redshift. Ahora veamos qué pasa a nivel mensual. Esta es prácticamente la misma consulta, pero por order month, y estoy filtrando por meses. Otro rango de meses totalmente diferente. Nuevamente estoy pidiendo todo del full detail, ¿de acuerdo? No estoy pidiéndole específicamente una vista, pero si yo veo el plan, ahora se va a leer primero el order month view. ¿Por qué? Porque de esa tabla mensual sabe que puede sacar esos atributos y esas métricas porque están ahí. Y obviamente tiene mucha menor cardinalidad. 56,000 registros los leo muchísimo más rápido que 300 millones de registros. Nuevamente, si agrego el detalle del count distinct de clientes, no está preagregado, no es una métrica calculada, la tiene que calcular en el momento, pero a la hora de que vemos el explain plan, ahora cambia la vista y se va a la Order Day Customer View. Oye, ¿por qué se va a la Order Day si tenía una tabla mensual con clientes, esa Major Month Customer View? Sí, pero esa tiene 300 millones de registros. Entonces, entre ir a agregar días a nivel mensual y leer esa mensual a 300 millones de registros, tiene menor cardinalidad la Order Day. Redshift sabe que es más óptimo sacar la consulta de ahí
y se va esa consulta automáticamente a la Order Day Customer View. Entonces, Redshift siempre está buscando cuál es el patrón más óptimo para regresarme la consulta que le pida. Ese es el autoquery rewrite que estamos aquí aprovechando. Ahora, puedo agregarle, a mi consulta le puedo agregar otros atributos. Vamos a quitarle este count distinct para irnos a otra tabla y que tenga otro comportamiento, pero si yo agrego aquí directamente, por ejemplo, la marca de la parte que estoy comprando en la orden, o le agrego la región del supplier, del proveedor, le agrego esos campos, los tengo que agregar también en el group by, obviamente, de mi consulta. Vamos a ver aquí qué pasa. Cambia nuevamente la vista materializada y ahora se va a una Major Month View. ¿Por qué? Porque nuevamente es de donde es más óptimo sacar la información. Siempre, en cualquier momento, si yo agrego un campo que no esté en ninguna vista materializada, lo que hace Redshift es caer al default, que es irme ahora sí al detalle. Mi peor escenario es irme al detalle. Este tipo de parte, el part type, no está en ninguna vista materializada de las que yo creé, pero sí está en el detalle. Entonces, ahí vemos que ya se va al full detail, porque es el único lado de donde lo puedes sacar. ¿De acuerdo? Entonces, así es como Redshift optimiza el usar esas vistas materializadas, ese query rewrite, y yo decidí armar estas 4 vistas materializadas, pero Redshift automáticamente puede crear las que se requieran. Él decide o puede decidir cuál es la vista materializada más óptima para crear. Y aquí haciendo ya o corriendo la consulta, a pesar de que viene del full detail, este fue el último query con el part type, podemos ver que la respuesta nos la dio en 13 milisegundos. Entonces, Redshift nos sigue dando el mejor performance de nuestro data warehouse y aprende constantemente cómo hacer esto constantemente. ¿Okay? Finalmente, esta fue la arquitectura del cliente. Estamos utilizando un lago de datos para guardar ahí toda la información y estamos utilizando esa capa analítica con Redshift. Incluso optimizamos el costo con este data sharing entre clusters. ¿Por qué? Porque tenemos un clúster más grande para crear esas vistas materializadas y esa carga, que es masiva, y tenemos un clúster más pequeño, que es el que hace las consultas. ¿Okay? Finalmente, la respuesta es, bajamos de 7 horas la carga a 30 minutos, bajamos las consultas a 10 segundos, las simples, las más complejas de 45 minutos a 2 minutos, no hubo modificación al modelo, el modelo de BI sigue yendo siempre a la tabla de detalle, no tuvieron que cambiar sus cientos de reportes que ya tenían, y el costo está optimizado. Finalmente, para recordarles, Redshift y un lago de datos no es la única solución que tenemos para ustedes. Tenemos diferentes servicios de propósito específico para cada tipo de uso, para cada tipo de análisis y prácticamente para cualquier caso de analítica que a ustedes se les pueda ocurrir. Tenemos un servicio que los puede ayudar. Eso es todo por mi parte. Les recordamos que pueden seguir aprendiendo de esto en el Skill Builder, en los más de 500 cursos gratuitos que hay o con certificaciones de AWS. Y gracias por estar en esta sesión. Por favor, no olviden llenar la encuesta para poder seguir mejorando para ustedes. Muy buena tarde.